Hola, feliz nuevo presente para cada uno que nos vea, que nos escuche. Hoy, en las tierras de Neuquén, estamos con un corazón nacido y forjado en este territorio. Estamos con nuestro hermano Marco, bienvenido Marco, para conversar una vez más de distintas formas, de distintos sentir, como toda esta profecía se une y se concatena. Vamos a marchar este camino tocando esa nueva visión que tendrá Latinoamérica. Pero ¿qué tiene que ver también esa nueva visión con ese faro que es Neuquén? Y así todo lo que nuestro corazón nos permita entregarnos. Entonces, Marco, te doy el pase para que saludes a la cámara y bueno. Bueno, primero muchas gracias, Sergio, por esta invitación, por esta posibilidad de hablar desde el corazón y entregar un mensaje. Entonces, saludarlos, bienvenidos, y así poder reencontrarnos o encontrarnos desde este medio a abrirnos a nuestros corazones. Así que espero sientan nuestra voz, nuestro mensaje y que fluyan, sobre todo. Sí, que fluyan sobre todo como este río que hoy nos acompaña, junto a estos hermosos árboles, a ese sol que nos ilumina y esas nubes que también permiten no sentir quizás tanto calor en este instante y bueno, nos dan esta hermosa postal para compartir el sentir de lo que la profecía hoy nos trae. Y como un cumplimiento profético, como lo es también un nuevo faro acá en Neuquén. Profecía en cumplimiento. Porque ese nuevo faro empieza a iluminar desde nuestro interior. Empieza a ser una nueva visión que el hombre no tenía. Que el ciego de este mundo no comprende, no vive la vida como lo es, porque no puede ver a través de sus 5 sentidos con las imágenes perfectas, sino que ha sido distorsionado de cierta manera. Por eso, en este compartir, la idea es que podamos comprender por qué tenemos que ser faros, por qué Jesús nos dijo que somos la luz del mundo y por qué la vida es la luz de los hombres. Entonces, mi hermano, ¿qué sientes tú con la psicografía que en sí le toca a muchos de los hermanos con los cuales hemos podido compartir y conversar? Que hay una nueva visión en Latinoamérica. Bueno, y así también uniéndola con que Latinoamérica verá en ese amor, que sabrá de sus valores ocultos que tiene en su corazón y edificará. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, primero que nada, comprender la profecía como un gran plan que se nos fue entregado, el conocimiento para que el hombre del mundo se conecte y vuelva a identificar la luz de sus corazones. Porque mencionaste 3 psicografías distintas, sin embargo, la esencia y el propósito es el mismo. El lenguaje y el fin que buscan es el mismo. Que el hombre reconozca el poder que lleva por dentro. Y ese poder es la luz. Por ende, un faro no sería nada sin la luz. Sería solo una estructura. Entonces, para comprender la profecía es necesario que usemos la inteligencia, la lógica y podamos darle interpretación. De esa manera el hombre accede al conocimiento que lleva por dentro y no queda solo en una creencia sujeta a lo que otro dice. Entonces, es muy poderosa la profecía del faro, siendo que a nosotros nos toca como territorio, en Neuquén, un nuevo faro. Sin embargo, el faro es todo hombre que en estos tiempos trascendentales que vivimos, en donde la humanidad está entrando en un atardecer antes de un amanecer, está entrando en un periodo de oscuridad muy grande, debe nacer
de los corazones la luz del mundo, la luz del faro. El hombre debe conocer la luz, debe conocer cómo es la naturaleza de un faro para luego dar ejecución a ese plan magnífico de un sabio proceder. Muchos van a necesitar en este tiempo esa luz, muchos la van a aclamar, muchos van a sentir la necesidad como de sed, de que no hay nada que los llene por dentro. En estos tiempos vivimos esas necesidades en el cotidiano, en nosotros, en nuestras familias, en la sociedad, en los niños. Vemos cómo la decadencia de una civilización está llegando a algo límite, en donde la identidad se ha corrido y tergiversado a solo constructos, ideales, ideologías, sin sentido. Y el hombre olvidó cómo vivir, cómo caminar en estos tiempos, cómo conectarse a la vida, a la naturaleza. Entonces, antes de esta entrevista, de este espacio, hay algo que me proponía yo. ¿Cómo poder hablar de Dios en estos tiempos? Y es un desafío, porque hoy ya hablar de Dios es o hablar de una religión específica, de un concepto quizás abstracto. Hablar de Dios es hablar para muchos de falacias, porque ya no creen en Dios. Se ha perdido esa esencia que nos conecta a la creación. Sin embargo, es muy necesario e impetuoso debe ser el hablar de Dios en este tiempo. Así que, sin irme, estamos hablando del faro, pero no podemos comprender el faro si no comprendemos la luz. Y no podemos comprender la luz si no comprendemos la dimensión real de Dios en nosotros. Por eso, esta pregunta que me haces me lleva a mí mismo, a mi caminar, a mi búsqueda interior. Y tengo que hablar de qué es lo que yo he sentido en esa búsqueda, qué es lo que me ha llevado a buscar a Dios, fuera de religiones, de conceptos, de prácticas místicas, y fuera también de a veces considerar que Dios era injusto en la vida misma, ¿no? Porque desconocía las leyes que rigen los principios de la luz. Así que vamos a hablar de la luz del faro, si te parece. Perfecto. Entonces, mi hermano, ¿cuál es para comprender? Porque un faro, podemos tener un faro de juguete, un faro de alta mar, un faro abandonado en muchos lugares de la Tierra. Hay faros que ya ni siquiera funcionan. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos cimientos de este faro? El faro que habla la profecía del faro que debe ser el hombre de este tiempo final. Bien. El faro siempre está construido bajo unos cimientos firmes, bajo bases sólidas, muchas veces sobre rocas, sobre penínsulas, sobre tierra firme. Y el faro se edifica bajo un espíritu también que ejecuta su accionar, que es el farero. Ese farero y el faro se hacen uno para que en la inteligencia y en el servicio, en el altruismo, en la disposición, el bien mayor sea la supervivencia de los navieros, de los navegantes que vienen en las tempestades del mar, de la oscuridad, de la penumbra. Y el farero junto al faro se unifican, se cohesionan para dar destellos de luz y así comunicar que hay una esperanza.
Y esa es la base o la sustancia, por decirlo, de un faro. La luz que ilumina a otros. Me voy a la primera de Juan. No antes debo hacer una aclaración. Que los conocimientos que se nos han entregado durante milenios, por decirlo, han sido para que el hombre llegue a una inteligencia. Y es necesario que simplemente trascendamos conceptos de religiones. Cuando hablamos de escrituras no hablamos de religiones, no hablamos de letras muertas, sino hablamos de la vida. Y en esa primera de Juan, que es el verdadero génesis de todo, es un cifrado muy profundo. Nos dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y que nada de lo que fue hecho sin el Verbo. Entonces vamos identificando que ese Verbo, como también otras escrituras, como el libro secreto de Juan nos menciona, ese Verbo es la fuerza misma de la creación, de la vida, es la fuerza que mueve todo desde su creación. Pero nos dice algo más, dice que en Él estaba la vida, en ese Verbo, en Dios estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí vamos a rescatar ese, vamos a decir, concepto de luz en un principio para darle la dimensión a esta pregunta. ¿Qué es la luz? Si la luz era la vida de los hombres. Me estaba aclarando en un tiempo verbal de que era la vida de los hombres. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? De que el hombre no tiene como cimiento la luz, por ende, vive, pero sin vida. Entonces un faro debe comprender esa dimensión de la luz, por sobre todas las cosas, porque la profecía nos llama a ser un nuevo faro. Y nada más. Claro. Nosotros debemos encontrar qué me está queriendo decir la profecía para levantar los cimientos del cumplimiento de ella. Porque la profecía de un nuevo faro nos identifica como la profecía de Argentina samaritana del mundo, como la profecía que nos dice que Argentina cobijará al mundo luego de los fuegos. Y todo eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo encendemos la luz del faro? ¿Qué es ser un faro? Totalmente, porque podríamos decir que encender un faro hoy en día es simplemente instalarle una ampolleta LED, una ampolleta de luz blanca o luz cálida. Pero estamos hablando de una luz que no es visible materialmente como tal. Estamos rescatando, porque hoy en día vemos que las luces, las ampolletas, todo eso ilumina o incluso cuando se corta la luz en algún lugar, la energía eléctrica, que a esa se le llama la luz, por eso era. Porque hoy en día la humanidad ve la luz como algo simple, como una ampolleta, como un bombillo, como energía eléctrica. Pero la luz verdadera, la luz que era, la vida que era la luz de los hombres, es una luz que trasciende lo material. Es una luz que quizás ni siquiera podríamos decir que ese sol nos brinda, siendo que sí, pero siento que también va más allá, que es la inteligencia que contiene lo que creó ese sol, que ilumina, claro. Pero en lo espiritual es donde este hombre nuevo, de la nueva visión, este hombre que se hace faro, tiene que empezar a conocer su principio en ese verbo para de allí rescatar la luz, que este mundo no la tiene porque dejó de verla en la vida. Porque si la vida era la luz de los hombres, y hoy tenemos la vida que pueda tener un hombre de una ciudad grande, por ejemplo Buenos Aires, un hombre de Santiago de Chile, un hombre de Bogotá,
un hombre de Nueva York. ¿Dónde está la luz de la vida de esos hombres? ¿Estará en el sueldo de fin de mes, la luz que le da la vida para moverse todo un mes? ¿O en otras cosas? Entonces esa luz verdadera de la cual nosotros queremos hablar, o estamos hablando y estamos tocando, si la luz era la vida de los hombres, y con esos ejemplos de los hombres que viven en esas grandes ciudades, no vemos esa luz como tal. O sea, ¿dónde está la luz de esos hombres? Por eso era la luz de los hombres. Y ahí es donde quizá vamos a llegar a empezar a tocar eso que tú bien nos decías, de despertar esa inteligencia en cada uno de nosotros. Porque leer una psicografía y ver lo que contiene no es simplemente quedarse en esa letra muerta, como bien decías, que lo mismo son las escrituras, que lo mismo son los evangelios o los libros que vienen desde antiguos pueblos originarios que van dejando un legado espiritual, una enseñanza. Desde ese punto, el hombre se desconectó de esa vida primogénita, de esa vida que fue en el principio, cuando el verbo se manifestaba en toda ella y la sostenía. Entonces, trayendo esa desconexión de la vida, de que la vida ya no es la luz de los hombres, porque en esas ciudades, en esos lugares ya no se ve esa luz, no se vive. Pero ¿cómo sí se vive cuando vamos a la naturaleza? ¿Por qué ahí aún podemos rescatar desde la naturaleza que la luz es la vida de los hombres? Viendo la naturaleza, viendo la creación, alejándonos quizás de esas grandes ciudades o de esos grandes lugares de materialismo, de grandes edificios, de mucho automóvil, de aviones, de todo lo que ofrece el mundo. ¿Cómo podríamos empezar a rescatar esa luz verdadera, así como en las ciudades, así como en el mismo hombre? Bueno, es muy importante resaltar de que el hombre, como bien decías, como desconoce la luz, desconoce el principio en donde fue creado. Y si una persona desconoce el principio donde fue creado, por ende, desconoce quién es y desconoce su identidad. Entonces vamos a partir de que la luz es la identidad del hombre. Pero ¿cómo se dice? ¿Cómo masticamos eso? Porque eso puede quedar en una palabra muy linda. Hoy se usa mucho, somos luz, vibrar alto, pero ¿cómo funciona realmente eso? La luz que la ciencia, sin comprenderla, está descubriendo en cada célula como organismos vivos de conciencia propia. La luz que la ciencia también ha descubierto sin comprenderla, que radica en el corazón, en el nodo sinusal. La luz que nos mueve, que nos da movimiento, es la energía que da una contracción muscular al corazón y da el pálpito. Es la luz que genera una sinapsis en las neuronas. Justamente es la luz de la vida, del verbo, la luz que mueve a un río dentro de su energía, dentro de su propósito, la luz que hace volar a un ave, la luz que da brisa y hace mover las hojas de este árbol. Todas radican en un principio que es el verbo, que es esa energía de creación que mueve los mundos, que da órbita a los planetas, que permite al sol darnos vida continuamente. Porque bien decías del sol, nadie puede dar lo que no tiene. Y como el sol, considerándose solo una bola de fuego, para la ciencia, claro, la ciencia reduccionista, la ciencia sin espíritu, ¿cómo nos puede dar vida? Sin el sol no tenemos vida. Sin el río y el agua no tenemos vida. Sin el aire no tenemos vida. Entonces tenemos que comprender que esa luz que nos dice la primera de Juan, que es la vida de los hombres, pero que es
el Verbo y es Dios. Esa unión de hombre y Dios es lo que nos empieza a llevar a una dimensión de luz diferente. No es lo que alumbra, sino es lo que mueve, la energía que mueve la vida en su totalidad. En su continuidad. En su continuidad, en su permanencia, en su identidad. Porque tenemos un propósito espiritual, que es lo que la humanidad desconoce. Entonces vive en un instante adorando lo que en sus mentes fue depositado como falsa vida, como ilusión, como paradigmas, como progreso. Y el hombre perdió la libertad porque perdió la identidad de quién es. Y ahí tenemos que tocar un punto principal también. El plan que anuncié en un principio, que es la profecía, que es el conocimiento, en sí no es la luz, pero es lo que nos permite a nosotros reconocer esa luz, identificarla, poder palparla de alguna manera en nosotros. Entonces es importante que recuperemos esa sed de conocernos, de preguntarnos, de seguir teniendo curiosidad por nuestra existencia, por el Creador, por nuestra creación. Y en esos conocimientos también es muy necesario conocer las fuerzas de la oscuridad. Es muy necesario para que el hombre comprenda cuál es la batalla interior, para que el hombre tome un bando correspondiente, porque si no, seguimos en una inocencia, seguimos sujetándonos a un paradigma que buscamos la espiritualidad, pero desde una filosofía de vida, desde una ideología. Sin embargo, los cimientos de la luz llevan al hombre a buscar la perfección de la creación. Entonces, invitarlos a eso, a que también nos conozcan desde la verdad del ser, pero la verdad que muestra que el hombre no es la oscuridad, porque dice, en esa primera de Juan, dice que las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces está hablando de que no hay penumbras, no hay medio luz, medio oscuridad. Hay luz. Y esa luz debe devolvernos esa identidad de faros. Y esa luz nos muestra un camino. Esa luz nos guía a un tiempo, al tiempo que estamos viviendo, donde la profecía llama a hombres a ser faros. Llama a hombres a levantarse como un faro. El faro se pone en lo alto. No se esconde ni se pone en lo bajito, se pone en lo alto. Y destella luz. Entonces esa es la naturaleza de un faro. Y ahí es donde yo me pregunto, yo como hombre que me intereso en la profecía y me intereso en poder encontrar, y hoy que encontré en poder esforzarme en contener esa luz continuamente. Claro, porque un faro no se prende un día sí y otro día no. O sea, un día se enciende, el otro día se va por ahí a parrandear ese faro, por decirlo así, y después el otro día vuelve. No, porque estamos hablando de que ese faro debe ser la luz, y como tú bien dices, la luz prevalece en esas tinieblas y no es medias tintas, como también la escritura nos dice, eres frío o caliente, o eres luz o oscuridad, en otras palabras. Entonces, ahí está la luz del cual el hombre debe ser, y vivirla cada día, y verla en la vida cada día, porque la luz, que es la vida de los hombres, se va manifestando en el diario vivir, en el convivir. Y esa luz le permite al hombre avanzar en su desarrollo interior, le permite ascender. ¿Por qué? Porque este hombre, nosotros, hemos ido creciendo, por decirlo así, desde que éramos más primitivos, desde donde quizás nos teníamos este tipo de vestimenta, donde quizás nos vivíamos en las casas que hoy en día uno vive, no comía los alimentos, cazaba los alimentos de otra forma. O sea, hay un desarrollo, porque como bien sabemos, nuestro espíritu no es un espíritu que esté viviendo su primera vida hoy. Es un espíritu que viene avanzando a través de los miles de millones de años que tiene la Tierra. Se viene forjando, viene aprendiendo. Y de ahí viene ese molde de tener una razón, de tener un saber, de tener
una forma de cómo vivir la vida. Pero en estos tiempos finales, que se cierra ese día de la razón, se cierra ese día de contener un poquito, porque nos estamos uniendo a ser una luz siempre, o sea, nos estamos uniendo al verbo, nos vamos a unir a la verdad de la vida. Y esa razón, con la experiencia de la luz de la vida, que uno la puede ver en toda la creación, en la inteligencia que nos muestra un árbol, cómo funciona. A medida que el hombre vive la vida y se da cuenta de esas cosas que en este mundo parecen no importar, esa inteligencia de lo que contiene esa semilla y de cómo ella se mueve y funciona, el hombre la va adquiriendo, el hombre la va guardando en ese almacén de información, y a medida que el hombre se pregunta y se hace esas preguntas, con las que tú lo llamas a saber de quiénes somos, qué hacemos aquí, qué tenemos por dentro, conocer más la creación, por qué vivimos estos tiempos, por qué nos hemos desconectado. El hombre va haciendo esas preguntas y aprendiendo de la misma creación, de toda parte y lugar. Y así ese hombre ya empieza a ocupar como un intelecto que ya no es solo se basa en la razón, sino que empieza a unificarse con el todo. O sea, ve la creación, la vida, toda la manifestación en el cantar del gallo, en el cantar del pajarito, en el acompañar de los animales, del amor de los perritos, de todas las mascotas que hoy en día podamos tener, pero en sí de todo lo que no vemos también, que ocurre bajo la tierra, de los árboles cómo se conectan. Todo eso el hombre se empieza a nutrir de ese saber, de esa inteligencia, pero que está ahí en la vida natural, no la vida artificial. Y de ahí el hombre puede caminar a buscar nuevos horizontes de preguntas, de respuestas. Y ahí es donde, en ese buscar, yo siento que ahí el hombre toca la profecía. Porque antes, si el hombre no se está preguntando por qué el árbol se sostiene, ¿dónde está ese hombre? Claramente no está en la luz de la vida, no está viviendo esa luz, porque está pensando en el videojuego, en las carreras, en la competencia, en la división, en hacer dinero. Pero si es un hombre que está ahí, nos está haciendo ese tipo de preguntas, entonces por eso tampoco puede ver la luz del faro que la profecía viene a hablarnos, de la luz de la nueva visión que tiene que tener el hombre. Porque una visión que es nueva, pero porque se perdió. Porque la vida era la luz de los hombres, y ya no lo es porque el hombre no la está observando con esos ojos en su profundidad. No está adquiriendo conocimientos naturales, de eternidad, de leyes que permiten que el árbol se mantenga ahí. ¿Cuántos años tendrá ese árbol? ¿Cuántos años tendrá un río para mantenerse y fluir? Entonces, ahí el hombre se acerca a buscar esa inteligencia que viene con la luz. Porque la luz es una inteligencia que, invisible como tal, que tiene una mecánica en su interior, en su conocimiento, en su movimiento. Y ahí cuando el hombre se aventura a pisar, a preguntarse, a llenarse aún más de todo un saber, a vivir la vida, a aprender de las experiencias, a aprender de las personas que lo rodean, se va acercando a esa luz, porque empieza a ser una iluminación propia interior. Una iluminación que nace desde esos cimientos de conocer el origen, que es nuestro Génesis, como bien decíamos, que es el verbo creador. Y que en este tiempo sabemos que, así como se están cumpliendo muchas profecías, el nuevo faro, profecía en cumplimiento, nueva visión en Latinoamérica, de que muchos hombres del sur, de la Reina del Sur y de muchos lugares también están mirando la vida de otra forma. Ya no le preocupa la vanidad. Hay mucha gente que ya se ha alejado del mundo, va dejando los vicios, ha dejado de fumar, han dejado de beber, han dejado de maltratar, golpear al animal, han dejado de comer carne, porque eso trae una muerte, empiezan a comprender que no tenemos una dentadura para carne, que nuestro cuerpo también tarda en procesar ese tipo de alimentos, y empieza a cuidar su cuerpo, empieza a cuidar su templo. Desde ahí el hombre empieza a tener esa iluminación interior, que viene en el sentir del río, en el sentir del pálpito del corazón. Unificando toda esta idea de lo que empieza a hacer en el hombre a despuntar esa inteligencia, como la luz
que la vida le da al hombre. Entrando un poquito más a tu corazón, Marquito, ¿cómo esa luz que tú empezaste a sentir en tu corazón te ha podido ir dejando atrás también esas vestiduras que no te pertenecían? ¿Cómo podemos darle quizá un ejemplo claro de vida o un aliento de esperanza de que todos pueden empezar a encontrar la luz de su corazón, que va a ser un faro para la humanidad en este tiempo que se derrumba y vienen muchas tempestades? Claro, pensaba mientras hablabas que justamente la necesidad de una entrega, de un compartir, no es solo compartir un conocimiento que puede ser adquirido y que puede ser replicado, sino también la forma mediante la cual, de manera simple y tangible, el hombre puede tocar esa luz y puede empezar a hacer una transformación en él. Porque, primero que nada, el conocimiento, o la curiosidad, o el sentir interior, me ha llevado a buscar respuestas. Es muy necesaria esa parte, que el hombre sienta, escuche su corazón. De muchas maneras, muchas veces el corazón se siente desde la necesidad de esas respuestas, pero otras veces la necesidad de resolver un conflicto interior, la necesidad de darle cauce a una forma de vida que escapa de la armonía, de la paz, de la verdad, de la justicia. Eso que el corazón anhela, pero que en nuestro proceder no se da. Y ese es el llamado muchas veces que el corazón nos hace en esos momentos cruciales de cada ser humano, en donde la vida que nos rodea y nosotros mismos nos sentimos en confusión, nos sentimos en caos, nos sentimos con división, nos sentimos con odio, con rencores. Y eso tiene una causa y un efecto. Y ese efecto, si no lo paramos, si no lo abrazamos con amor, si no decidimos empezar a hacer un cambio, va tomando otras dimensiones. Y eso nos puede llevar a vicios, y eso nos puede llevar a violencia, a maltratos para el afuera, para uno mismo. Esa es la contracara de vivir sin luz. Pero a la vez es el hombre que cuando se encuentra en ese desierto, clama para salir de ahí, clama porque en lo más profundo de su corazón siente que no pertenece ahí, que no es eso lo que vino a ser, que no se está sintiendo conectado consigo mismo, que no se conoce, que vive a través de un paradigma, que vive a través de ideales, que vive a través de expectativas externas, de una realidad que nada tiene que ver con la luz. Y es el hombre que en ese momento, voy a hablar por mí, me sentí esclavo de mis pensamientos, esclavo de mi falsa imagen, esclavo de pasiones, esclavo de una identidad que no tenía nada que ver con lo que mi corazón sentía. Y ese desierto del espíritu es lo que la humanidad vive. Y hoy la humanidad está llegando a un punto en donde el hombre ya camina resignado, como lo muestran las psicografías de Parravicini también, el hombre al final de los tiempos. Y es un hombre crucificado bajo esos 4 poderes que gobiernan e imperan sobre la mente y los corazones. El hombre ya perdió o va perdiendo las ganas de vivir, llegado al punto de la cantidad de suicidios que hay. Hay algo muy, muy duro y que también es necesario verlo, que hoy se están suicidando niños de 6, 7, 8 años que ya pierden las ganas de vivir por una realidad que
desde su cuna, les toca. Y es desde ahí donde sale una fuerza interior que nos dice, no, te tenés que levantar, tenés que buscar tu identidad, tenés que permanecer, y si te caes te levantás de nuevo y buscás esa luz que sí se siente en el corazón, que sí la veo en la naturaleza, que sí la veo en un abrazo, que sí la veo en los ojos de mis hijos, que sí la veo en el momento de que con esfuerzo puedo hacer un pequeño cambio de actitud, que ya no soy un producto que quiero llegar, pero sí anhelo llegar a una depuración de mi mente y de mi conciencia. Y es ahí cuando el hombre se empieza a unir con Dios. Es ahí donde la creación empieza a regocijarse de que el hombre se conecta a ese pensamiento anterior perfecto que mueve la vida en todo. Eso es lo que puedo compartir como parte de mis vivencias, de mi corazón, en donde muchas veces me he encontrado en ese desierto del espíritu y ese anhelo de que el agua de vida me pueda saciar. Perfecto, mi hermano, muchas gracias por ese compartir, porque podríamos decir entonces que esa nueva visión es el rescate del hermoso ser que habita en nuestro interior. El rescate del ser interior, el rescate de la luz, que el creador de toda la vida, que puso la luz a través del poderío del verbo, puso en nuestros corazones. Pero que esa luz fue tapada, esa luz fue bloqueada, fue ensuciada por toda esa maniobra de la oscuridad que hizo creer que la oscuridad era parte de la luz, o que de la vida la oscuridad tiene un lugar como tal. Pero como experiencia de vida nos hemos ido dando cuenta que no es así, que la luz siempre fue desde el principio. Y ese es el llamado a todos quien nos pueda oír, escuchar, que despierten, que rescaten, que liberen a su ser, que ha sido prisionero por las acechanzas de este mundo, por los vicios de este mundo, por la desconexión de la luz de la vida, por la desconexión de la naturaleza, por la desconexión que el suelo pavimentado, asfaltado, nos desconecta de esa tierra viva, de esa tierra blandita, acogedora, de esa tierra cálida. Es volver a contemplar, a quintaesenciar la creación, a disfrutar el vuelo del pajarito, vernos en el pajarito. Es sentir ese aire y recibirlo, y que renueva todo nuestro cuerpo, nuestras células, y que ese aire devuelve la luz de nuestro interior, que un pensamiento también de vida renueva nuestra luz interior. Y esa luz está brindada desde nuestro interior por el Creador Supremo, que la puso en nuestro corazón, en ese nodo sinusal, que implosiona. Y que así como ese nodo sinusal implosiona, también cada una de las células tiene su propia luz. Y así, para que nuestro cuerpo se hubiera formado, también ese espermatozoide, al implosionar, al tocar con el óvulo, implosionó una luz, que permitió que esa luz, que contiene toda la inteligencia, formara el corazón de ese bebé. De ese bebé que se formó desde ese corazoncito todo su cuerpo. Una inteligencia que el hombre trae por dentro, que la trae la semilla. Una inteligencia que tiene toda la creación. Y la inteligencia del hombre es una inteligencia impulsada, acumulativa, que día a día se tiene que acrecentar. Por eso este hombre que es faro aprende de todo, se nutre de todo, se nutre de la vida. El hombre que conoce la luz se nutre de toda la vida. O sea, ¿qué quiere decir de eso? Que desaparece la soberbia, desaparece el ego, desaparece la separación, desaparece la división, la guerra. Porque el hombre que reconoce su luz se empieza a unir a toda la vida, porque sabe que esa luz
de la vida contiene toda la inteligencia, que lo formó, que nos formó, que forjó nuestro corazón, y así también en este tiempo la misma vida, todo lo que pasa en ella, y nosotros como nos nutrimos de ella, nos va a dar todas las herramientas para en este tiempo supervivir, y que esas tinieblas no nos roben la luz que somos, sino todo lo contrario, que nuestra luz, que implosiona desde el ser interior como faro, como antorcha, como vela que se enciende para alumbrar el camino, sea la guía y la esperanza para el tercer día de la vida resucitada, de la vida intelectiva, de la vida de un hombre inteligente, que sabe que este mundo se acaba y tiene que continuar con la vida, porque esta vida es perecedera. Y ahí empieza el discernimiento del corazón de cada uno de nosotros, de decir, como tú bien decías, yo no pertenezco a esto que el mundo me ofreció, y bueno, en mi caso también, todo lo que me tocó vivir en el mundo, yo me tuve que deshacer de eso, aprenderlo, claro, se tocó fondo, claro, hubo errores, claro, pero nos dimos cuenta que nuestro ser no se nutría allí, al contrario, se nutría la vanidad, la arrogancia, el ego, una falsa imagen. Por eso la vida era la luz de los hombres, pero hoy no lo ha sido, por esa desconexión. Y ahora, rescatando esta luz, podemos levantarnos día a día con una esperanza. Y esa es la esperanza que hoy, a través de nuestras palabras, queremos que lleguen a sus corazones, para así también alentar a sus corazones en la luz que tiene por dentro, para que ilumine desde su auténtico ser, que se une al gran soy de la creación, que se une con la gran conciencia creadora, que se une con el perrito, que se une con el árbol, que se une con el río y lo cuida, lo protege. Porque somos protectores de la vida. Y así como empezamos a proteger nuestra luz, nuestro ser, también protegeremos a este planeta y que la vida continúe. Y debemos proteger a nuestros hermanos también, a nuestra familia. Y para eso necesitamos hacer ese cambio, que nosotros lo podemos ver y lo podemos comprender. Somos primicia de esta verdad. Somos la esperanza del mañana, hermano. Entonces, para despedir y cerrar esta hermosa entrega, ¿qué te gustaría decirle a todos los que vean este video? ¿Qué te gustaría más, siente en tu corazón, compartir para ir dándole un cierre bonito a este compartir, a este sentir del corazón, a este sentir de la luz que tenemos por dentro y queremos brindar en nuestra pequeña medida, en lo poquito que hemos podido comprender de la vida, de la conciencia, de la luz de nuestros corazones? Que podamos identificar con nuestros ojos, con nuestra sensibilidad, con nuestra humanidad, lo que está viviendo el mundo, la realidad que estamos viviendo, que todo va camino a perecer, porque es perecedera esa vida, y que desde esa lógica podemos comprender, siendo que las escrituras y la profecía nos hablan de la necesidad de un nuevo ser, de un renacer, que lo comprendamos en lo cotidiano, la necesidad de un renacer desde los fundamentos reales, de esos cimientos del faro que es la luz, y que es la necesidad de servirnos al otro. Eso es lo que Jesús también nos llamó a hacer, a nacer de nuevo. Si hoy en este compartir pudimos comprender que todo se mueve a través de la luz, y que esa luz es el Verbo y es Dios, tenemos que comprender de que la vida se mueve a través del Espíritu y cambiar el paradigma. Hay un paradigma latiendo en el corazón, y es la vida y es la luz. Entonces, recordar la necesidad de nacer de nuevo, de gestar un nuevo ser, porque la humanidad así lo reclama, porque los tiempos de cumplimiento así también lo anuncian. Independientemente si esto lo crean o no lo crean, la humanidad como mundo, como sistema decadente, va hacia un abismo. Pero también la esperanza del faro es llamar
a la humanidad a tierra firme, que es la verdad de la luz que llevamos por dentro. Esa es la tierra firme, la supervivencia eterna. Y dice que ese histórico momento ha llegado a unos. Es cuando el pensamiento crea en mí, es empezar a mutar la mente a través de la luz. Es cuando ese espíritu desea más de esa luz. Es cuando el alma empieza a reconocer que mis acciones se sustentan bajo la creación y la vida. Y así empiezo a mutar y obtener una inmortalidad. Esa es la fuente universal de la vida. La preexistencia de la vida es esa inmortalidad, es esa luz, es esa perfección. Entonces llevar esa reflexión a cada corazón que se dispuso a escucharnos y a llegar hasta a este tiempo de filmación donde le damos un cierre. Así que el llamado a hacer faros, Neuquén, un nuevo faro sí, pero faro debemos ser todos los que sentimos el amor en nuestro corazón. Esa nueva visión es la que, puedo compartir hoy con ustedes. Maravilloso, Marco. Permíteme un abrazo. De corazón a corazón. Porque la luz está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, al unir nuestros corazones, la luz se expande. La luz ayuda a equilibrarse. La luz, si estaba bajita, si mi corazón la tenía bajita y la tuya un poquito más elevada, se equilibra con la tuya, me armoniza, me brinda ese amor que pudo haberme faltado, esa paz que me pudo haber faltado. Por eso es muy importante que la humanidad en este tiempo una sus corazones y reconozcan esa luz que llevan por dentro. Porque en la luz está la esperanza. Y la luz eres tú cuando recuperas a tu ser interior. Cuando recuperas al niño que por dentro salta, brinca. Es libre, sonríe, perdona fácil. Y aprende, pregunta y aprende y aprende y aprende y aprende. Te invitamos a aprender de la luz que te creó. Así como nosotros hoy en día estamos aprendiendo de ella, a vivirla, a reconocerla y a compartirla. Nos despedimos desde Neuquén. Bendiciones eternas para todos los que pudieron escucharnos y sentir nuestra voz en el ser interior. Saludos.